Grupo funcional carbonilo. En química orgánica se conoce como grupo funcional al átomo o grupo de átomos, que define la estructura de una familia particular de compuestos orgánicos y al mismo tiempo determina sus propiedades. En el grupo funcional carbonilo, un átomo de oxígeno está unido a un átomo de carbono mediante un doble enlace. El átomo de carbono del grupo carbonilo posee hibridación sp2. De esta forma, este y los tres átomos unidos a él se encuentran en el mismo plano. Los ángulos de enlace entre los tres átomos enlazados son los que se esperan de una estructura trigonal plana, miden cerca de 120 grados. El átomo de carbono del grupo carbonilo tiene una carga parcial positiva considerable. El oxígeno del carbonilo posee una carga parcial negativa considerable. Los aspectos notables del grupo carbonilo son su geometría y su polaridad. Al tener un enlace doble en el grupo carbonilo, los dos enlaces sobrantes pueden usarse para conectarse a una o dos ramas de hidrocarburo, lo que dará lugar a las dos familias de compuestos distintas. Estas dos familias de compuestos son los aldehídos y las cetonas. El grupo carbonilo es muy polar, de manera que la mayor parte de los aldehídos y cetonas son más solubles en agua que los correspondientes hidrocarburos análogos. El promedio de la longitud del doble enlace de 122 pm en los aldehídos y cetona es significativamente más corto que la longitud del enlace simple de 141 pm en alcoholes y éteres. Recordemos que un pm es igual a 1 por 10 a la menos 12 m. Los aldehídos son compuestos que resultan de la oxidación suave y la deshidratación de los alcoholes primarios. Estos compuestos orgánicos se caracterizan por poseer el grupo funcional CHO. Se denominan como los alcoholes correspondientes, solo que cambia la terminación OL por la terminación AL. El grupo funcional de los aldehídos es carbonilo al igual que el de la cetona, con la única diferencia de que los aldehídos van en un carbono primario, los cuales están ubicados en los extremos. Obtención de los aldehídos. La oxidación de alcoholes primarios produce en una primera etapa aldehídos, los cuales se oxidan fácilmente de los ácidos carboxílicos correspondientes. Para evitar esta oxidación es necesario separar el aldehído de la mezcla reaccionante a medida que se va formando, lo que se consigue por destilación, aprovechando la mayor volatilidad de los aldehídos inferiores respecto a los correspondientes alcoholes. Nomenclatura de los aldehídos. Al nombrar a los aldehídos solamente tenemos que cambiar la terminación de los alcoholes OL por la terminación AL. Como ejemplo expuesto arriba, etanol pasa a ser el etanal. Ésteres. Son compuestos que se forman al sustituir el H de un ácido orgánico por una cadena hidrocarbonada, las cuales son grupos orgánicos alquilo que se simbolizan con la letra R. Ahora vamos a hablar de los ésteres. Los ésteres son compuestos orgánicos derivados del ácido orgánico o inorgánicos, oxigenados, en los cuales uno o más protones son sustituidos por grupos orgánicos alquilos. Bueno, ahora vamos con la obtención del éster. Los ésteres se pueden obtener por esterificación, que es una reacción que tiene lugar entre un ácido y un alcohol para dar éster más agua. Los ésteres son compuestos insolubles en agua y muy difundidos en la naturaleza, determinado el olor característico de las flores y frutos. Ejemplos: rosa, la frambuesa, el albaricoque, etc. Reacciones químicas de los ésteres. Hidrólisis. Esta se realiza con
catalizadores ácidos y básicos. Es la reacción inversa de la esterificación. El mecanismo de la hidrólisis ácida es el mismo que el de la esterificación indicando antes, donde los cambios ocurren de derecha a izquierda. La hidrólisis básica recibe el nombre de saponificación y se utiliza para fabricar jabones a partir de grasas o aceites. Bueno, hay una imagen con un ejemplo. Amonólisis. Los ésteres experimentan la reacción de amonólisis para formar amidas. En la ecuación es CH3, cloro, enlace doble hacia arriba, oxígeno y alcohólisis. Cuando un éster se trata con un alcohol en presencia de un ácido inorgánico, se presenta en la llamada transesterificación, mediante la cual se obtiene el éster del nuevo alcohol y se libera el alcohol presente en el éster. Reducción. Con hidrógeno a presión V en presencia del nitrógeno como catalizador sufren reducción para formar alcoholes. Esta reacción es de gran importancia en la preparación de alcoholes de cadena larga a partir de las grasas y aceites, en la manufactura industrial de detergentes. La acetona. Una acetona es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono, en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Cuando el grupo funcional carbonilo es el de mayor relevancia en dicho compuesto orgánico, las cetonas se nombran agregando el sufijo ona al hidrocarburo del cual provienen. También se puede nombrar posponiendo cetona a los radicales a los cuales están unidos. Obtención de la acetona. Las cetonas se pueden obtener a partir de reacciones químicas y las que se encuentran en la naturaleza. Respecto a las reacciones, los métodos más importantes son mediante la oxidación de alcoholes secundarios, ozonólisis de alquenos, hidratación de alquinos y a partir de reactivos de Grignard. Reacciones químicas cetonas. Las reacciones de los aldehídos y cetonas son esencialmente de tres tipos: adición nucleofílica, oxidación y reducción. La adición nucleofílica es debido a la resonancia del grupo carbonilo, la reacción más importante de aldehídos y cetonas. En la reacción de adición nucleofílica, cuyo mecanismo es el siguiente: siguen en este esquema la reacción con hidrocarburos y con organometálicos. Los ejemplos de reacciones de cetonas se pueden observar en las reacciones de Grignard, la reacción de Reformatsky y la transposición de Baker-Venkataraman. Las cetonas se pueden oxidar para formar ésteres en oxidación de Bayer. Ahí podemos observar un ejemplo. Las reacciones de los aldehídos. Las reacciones de los aldehídos son las reacciones químicas en las que participan los aldehídos y que permiten su transformación en otros compuestos orgánicos. Podemos observar la oxidación, la reducción, la hidratación y la acetilación. Acá podemos encontrar diferentes reacciones, formaciones y adiciones de grandes químicos. Y acá podemos ver los ejemplos de los carbonication en sus diferentes estados, el primero, el segundo. Abajo podemos observar un aldehído, una cetona. En esta podemos observar la enolización parcial del éster, tomando su lado izquierdo el éster normal, sumándole el elemento y nos da la enolización. Acá podemos observar más ejemplos de los aldehídos, algunos
tenemos con cetona, con benceno. Y acá más ejemplos de los enaminos: oxina, hidrazona, alcano, semicarbazona. Todos provienen de los aldehídos.